Vayamos a la palabra del Señor y le invito a que abra su Biblia en Juan 17 y vamos a estar leyendo del 21 al 23 y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Diga conmigo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22 lo voy a leer. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos como también a mí me has amado. Me gustaría que usted me acompañe y diga conmigo: la unidad. Ahora preguntémonos, ¿qué importancia le da Dios a la unidad y por qué? ¿Por qué será que Jesucristo menciona en Juan y dice: gloria al Señor, la gloria que me diste? Y luego le dice: Señor, así como somos uno, tú y yo, Padre, así ellos sean uno. Habla de unidad. El matrimonio prospera económica, espiritual y en todas las áreas cuando hay unidad. Una empresa, una iglesia prospera cuando hay unidad. El mismo Cristo menciona y dice: un reino dividido no puede establecerse. Será acabado, será destruido. Diga conmigo: honra es parte de la admiración, la unidad, amén, y la estima que le tenemos a una persona. Si no hay honra, no podemos decir que tenemos lealtad. Si no hay honra, no podemos decir que nosotros admiramos a alguien. El hecho de admirar a alguien es porque usted está convirtiendo su vida en una unidad, porque usted quiere ser como esa persona, porque usted quiere actuar. Por eso Jesús dice, gloria al Señor, para que todos sean uno. Él está hablando de una persona. La Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo, que somos una sola iglesia, que estamos unidos y que Cristo es la cabeza. No puede ser el pastor la cabeza, no puede ser el líder la cabeza, es Jesucristo. Si queremos algo de parte de Dios, tenemos que buscarlo a Él, y la única manera de buscarlo a Él es a través de la oración, donde vendrá la unción sobre nosotros y el derramamiento de su Espíritu. Es muy importante reconocer. Dígale al vecino: los dones Dios se los regaló a la iglesia. Y dígale al vecino: no es lo mismo un don que un movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dígale: no es lo mismo operar en un don que operar bajo la gloria. Nosotros vivimos en una sociedad donde podemos ver que estamos viviendo tiempos de división por causa de muchos factores, y algunos de ellos es la religión. Otras de ellas, amados hermanos, de las divisiones que se dan es por racialismo, por opiniones. Las divisiones afectan también a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a la iglesia, a nuestros empleados, a nuestros empleadores. Oh, gloria al Señor. A los proyectos que tenemos pensado o que nosotros hemos visto que podemos hacer, nos afectan. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Si usted tiene podemos decir así, una empresa, un negocio o incluso un taller, y no hay unidad en sus trabajadores, usted va a fracasar. ¿Hay alguien que está oyendo eso? Y nos afecta en diferentes áreas de nuestra vida.
en diferentes circunstancias, y lo más sensible es la familia, es el matrimonio. La unidad te da poder. La unidad te da autoridad. La unidad trae un movimiento de parte de Dios. La unidad trae la gloria de Dios. La unidad trae algo sobrenatural de Dios, donde rompe los cielos, donde rompe las barreras, donde puedes ver la grandeza de Jehová. Cuando los discípulos fueron enviados por Jesucristo. Y cuando Jesucristo los envió, algunos de ellos volvieron y dijeron: ¿por qué los demonios no se sujetan? Y él le dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Qué hace el ayuno? Trae unidad. Diga conmigo: trae unidad. ¿Qué hace el ayuno? Trae paz. Amén. Alguien que no tiene paz ni unidad, tiene el diablo adentro. Es ansioso, es molesto, de todo critica, todo le molesta, de todo el mundo habla mal menos de él. ¿Por qué? Porque está endemonizado. La Biblia dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y si Cristo vino a dar vida, entonces Cristo vino a traer paz, porque la Biblia dice: mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente Cristo lo puede dar, porque en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, puedes tener paz. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Yo no creo que alguien haya entendido cuando el que creó la energía, el que creó la luz o el bombillo lo estaba haciendo. No creo que lo haya entendido. Haber pensado que estaba loco. Alaba la gloria de Dios. Y mientras no funcione, la gente no va a comprender que por qué está haciendo tal cosa. Sin embargo, hay gente que lo va a criticar. Alaba la gloria de Dios. Por eso es muy importante lo que Jesucristo está mencionando y habla de la unidad. Y mientras no estés unido o no hayas experimentado la unidad, no puedes hablar en contra de la unidad. Te vas a dar cuenta que la unidad es la única que te puede llevar a los propósitos por el cual fuiste creado. De lo contrario, no hay otra cosa. Nadie puede ser independiente. Todos dependemos de algo o de alguien. ¿Cuántos alaban a Dios? El pastor no es independiente. El pastor siempre depende de Dios. Depende del tiempo que tiene su relación con Dios. De igual forma la iglesia depende de Dios. Y depende también del hombre de Dios que ha puesto enfrente de la iglesia. Si no estuviera el hombre de Dios que Dios puso enfrente de la iglesia, ¿qué sería de la iglesia? La Escritura menciona de esta manera: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que quiere decir que hay paz cuando está Jehová. Lo que quiere decir que cuando hay unidad, oh gloria a Dios, encontraremos esa paz que viene de Dios. Es algo sobrenatural. Ahora mira esto. Los discípulos, cuando fueron enviados y volvieron, Jesús les dice: este género no sale si no es con ayuno y oración. Y les enseña un principio. Pero cuando Jesucristo iba a ser ascendido, Él le dijo: es mejor que yo me vaya, pero le dejaré ¿a quién? Al Consolador. La Escritura dice en Génesis que en el principio quien creó los cielos y la tierra era Jehová Dios, o es Jehová Dios. ¿Y qué pasaba con el Espíritu Santo? Diga conmigo: había un movimiento. ¿A dónde? Sobre las aguas. ¿Dice o no dice la Biblia? Amén. Diga conmigo: movimiento es mayor que los dones. ¿Cuántos dicen amén? Diga: los dones han sido para la iglesia. Amén. El mover es para quienes.
para la constitución que Dios ha levantado. Y Él mismo constituyó a unos pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Eso dice la Escritura. El movimiento está cuando comienzan a suceder sobre alguien diferentes eventos. A su nombre, gloria. Cuando no se detienen, no paran mientras Él vive. Porque Dios le ha dado una asignación. Y Dios nos ha dado una asignación cuando el momento que Dios dice, gloria al Señor, lo constituyo, lo bendigo. Dios había dado una asignación a Saúl, una asignación a David. Pero fueron dos cosas diferentes. Lo asignó como rey a Saúl porque el pueblo lo pidió. Asignó a David según el corazón de Dios que tenía David. Algunos son puestos por el hombre, algunos son llamados por el hombre y otros son puestos directamente por Dios. ¿Y qué ocurre entre uno y el otro? El que es puesto por el hombre se termina su temporada. El que es puesto de Dios no pasa su temporada. Habrán moveres tras moveres, no solamente mientras Él exista, sino en su primera, segunda, quinta y 1000 generaciones. Por eso David le decía que no falte alguien. Oh, gloria a Dios en mi trono. Ahora, cuando estamos bajo ese movimiento, cuando estamos bajo esa cobertura, usted carga el mismo mover. Usted no se mueve según sus dones. Usted se mueve según, gloria al Señor, la cobertura que Dios puso en esa asignación. Alaba. Y cuando Dios, mire esto, la diferencia. Los discípulos se están echando fuera demonios. Se van de 2 en 2. Pero ahora Jesús le dice, es mejor que yo me vayan, espérenme. Y yo vendré a ustedes a través del Espíritu Santo. Porque vendrá uno más grande que yo. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes. Alaba. Y serán revestidos e investidos. Ahora ponga atención a esto. Pregunto yo, ¿qué pasó con los discípulos después de que fueron bautizados? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que cuando ellos predicaban, no solamente predicaban con dones, sino bajo un mover. La Escritura dice que se ganó en un solo día, en una sola prédica, 3,000, 5,000. Y dice que miles eran convertidos y se asociaban o se integraban a las multitudes, oh gloria a Dios, que seguían a los apóstoles. Porque eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Era un mover del Espíritu Santo de Dios, porque era una asignación para los discípulos. Y cuando Dios te da una asignación, te da un mover sobrenatural. Ya no opera bajo los dones, opera bajo los moveres de Dios, donde los ángeles de Dios están dispuestos a moverse para realizar milagros, para realizar sanidades, para realizar lo sobrenatural de parte de Jehová. ¿Sabe algo? Yo me quedo sorprendido, y la gloria toda sea para Dios. Y en muchas ocasiones yo recuerdo que llegaba a algunos hogares y me decía, fíjese hermano, que mi esposo o mi esposa tiene tantos días de estar en el hospital. Y yo le digo, yo no hago los milagros ni la sanidad, las hace Dios. ¿Qué dice usted si oramos ahora? Y en muchas ocasiones yo oraba en los hogares con las personas que me pedían. Y cuando oraba, yo sentía de parte de Dios que había un milagro ahí. Él decía, en esta misma hora está siendo sanado. Y una persona que le decía, no le podemos dar de alta porque usted está bien mal, en la tarde le estaban dando de alta. No sé si me estoy explicando. Porque cambió su conducta. Ya no es la misma enfermedad que se miraba, está sano. Aló. Muchas veces oré por personas y he orado por personas que están fuera de la nación y lo mismo. Porque no es lo mismo operar en los dones que operar bajo un mover donde Dios te ha dispuesto o te ha dado, gloria al Señor,
o te ha otorgado algo, ese mover va a estar en usted. Aló. Y cuando yo digo hay una asignación para los líderes, vayan y sanen al enfermo, es porque la asignación que se puso sobre mí, si usted bajo esa cobertura camina, estará en usted. Esa misma bendición que Dios me ha otorgado, que está sobre mí, estará sobre ustedes también, si están bajo la cobertura. ¿Por qué no sucede, pastor, muchas veces? Sencillo, porque no estás de acuerdo, porque no hay unidad en ti, y porque antes pasaba, porque no se sabe dónde perdiste la unidad. La escritura dice en Hechos de los Apóstoles, dice, la iglesia estaba unida y todos tenían en qué, en común. Hay alguien que está oyendo eso, pero hay gente que está en contra y a favor de algunas cosas que se hacen. ¿Y cómo Dios puede operar en ti cuando tú estás en contra de algunas cosas? Lees la palabra para contradecirla, pero no para aplicártela. Calojas aquí aman salaya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es ahí donde nunca Dios vas a verlo obrar a tu favor. Te quedarás enano espiritual, te quedarás corto. No mirarás la grandeza de Jehová en la tierra de los vivientes, porque todo se debe de hacer como dice la escritura, en unidad, en unidad. La unidad trae el mover de Dios, la unidad trae la gloria de Dios, la unidad trae la frescura del Espíritu Santo de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar la importancia de fomentar la unidad en las diferentes áreas de nuestra vida. En Eclesiastés 4:9, gloria al Señor, al 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Cuántos alaban a Dios? Mira esto, hay gente que pierde la oportunidad y la bendición porque estás anhelando lo que otro tiene y no lo que Dios tiene para ti. Y cuando yo sé que anhelo lo que otro tiene, cuando yo critico lo de otro. ¿Cuántos quieren bendición? No hable del bendecido. La escritura menciona lo siguiente, que aunque los apóstoles que anduvieron con Jesús, Dios los llamó sobre un movimiento, ellos no comprendieron a plenitud lo que Dios o Jesús estaba haciendo con ellos. Pero Dios levanta a un hombre llamado Saulo, que posteriormente es capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la escritura, dice que Pablo fue más grande que quienes, que los mismos apóstoles, aunque él era apóstol. Había una discusión entre ellos y él dice, yo no tengo por qué discutir con ustedes, solo sé decir que yo llevo las marcas del maestro. Pero Pablo, hubieron momentos de cansancio en él, y donde la multitud llegaba, y él lo que hacía era tomar paños, y la gente agarraba esos paños y los llevaba donde había gente enferma. ¿Y qué ocurría? Eran sanados. Alaba la gloria de Dios. ¿Cómo se llama eso? Es un movimiento de la gloria, es un mover de la gloria de Dios, porque se le dio una asignación a Pablo. Después de ser Saulo pasó a ser Pablo, y en ese mover y en esa asignación él pudo ver la grandeza de Jehová sobre su vida y sobre su ministerio. ¿Cuántos alaban? Por eso yo menciono y digo, hay cosas que no serán usuales para muchos, pero sí para el que tiene la asignación. Porque soltará una palabra y esa palabra producirá vida. No importa a cuántas miles de kilómetros esté, si está cerca o largo. Al final hay ángeles que se le han puesto a uno
como asignados para que obedezcan y vayan y hagan. Eso dice la Escritura. Alaba la gloria de Dios. ¿O usted cree que el profeta Daniel, oh gloria a Dios, cuando entró a los fosos de los leones, no tenía asignado ángeles? Tenía asignado ángeles que cerraron la boca de los leones. Alaba la gloria de Dios. Y pudo pasar toda la noche y amanecer, porque allí estaba Jehová en la asignación. No había terminado su tiempo. De esa gloria te estoy hablando, de una cobertura que irá basando. Y yo he llegado a lugares, ponga atención a esto, porque yo quiero explicar esto, porque esto habla de la unidad. Pero nosotros que hemos sido asignados, la primera unidad que debemos de buscar es en Cristo Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esté reinando en nosotros. Por eso nosotros en nuestra asignación no podemos dejar la oración. Esto es bíblico, la Biblia lo dice. Dice que en Hechos de los Apóstoles dijeron: no es bueno que nosotros sirvamos a la mesa. Nosotros hemos sido asignados a predicar, ayunar y orar. Era lo único. Le dice, no es a visitar, es orar, ayunar y predicar. Porque cuando los apóstoles llegaban a algún lugar, como Pedro, dice que la multitud salía, y cuando la sombra pasaba de Pedro, los enfermos eran sanados, porque había un mover también sobre Pedro. Y si quieres caminar en ese mover de Dios, tienes que unirte a la visión, tienes que unirte a tu cobertura, tienes que unirte al hombre de Dios que puso en ese lugar. Y eso es lo que pasaba con los discípulos. Por eso repito, en Hechos de los Apóstoles dice: somos llamados a predicar. Pero para que esa unidad se mantenga en mi vida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tengo que pasar tiempo leyendo la palabra, tengo que pasar tiempo orando, tengo que pasar tiempo ayunando, tengo que pasar tiempo con Dios, en meditación con Dios. Hagan el que estoy yendo, porque cuando yo me levante de donde yo esté y esté frente a las multitudes, el mover de la gloria de Dios se va a dar, y la atmósfera de la gloria va a venir. Los paralíticos se van a levantar, los enfermos se van a sanar, los que no eran bautizados en el Espíritu Santo eran bautizados. ¿Cuántos alaban? ¿Hay alguien vivo? Dígale al vecino: ¿por qué la unidad? Diga: ¿por qué la unidad te trae la bendición? Uno, en la unidad hay victoria. 1 Corintios 19 del 11 al 13. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano, y les ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien parece. Ellos primero se estaban poniendo la lógica y estaban diciendo: tenemos que unirnos. Si yo veo que tú estás perdiendo la guerra, déjame que yo te refuerzo, y si yo estoy perdiendo la guerra, tú me refuerzas. Diga conmigo: unidad. ¿Cuántos alaban? Hay gente que ve que se están cayendo los soldados y lo que hacen es empujarlos para que se caigan más rápido. Hay gente que quisiera dentro de la iglesia verte lejos de la iglesia, y cada vez que vienen a la iglesia dicen: ojalá no lo vuelva a ver. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y comienzan a ver la silla, y cuando tu silla está vacía, yo creo que lo estoy logrando, voy a orar más y voy a ayunar y lo voy a maldecir, porque no te quieren ver dentro de la iglesia. Por eso el salmista David lo entendía, y ¿sabe cómo termina diciendo el salmista David? Señor, si yo hubiese sabido que mi enemigo venía enfrente, yo me hubiera ocultado, o si hubiera sabido que me iban a atacar, yo hubiera guerreado. Pero no, el que estaba junto a mí, el que comía junto a mí a la mesa, el que levantó el calcañal contra mí, hay alguien que estoy yendo. Necesitamos la gloria de Jehová sobre nuestra vida, para que la gloria de Dios se manifieste y te libre de tus adversarios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién los conoce? Solo papá. ¿Qué le dice entonces?
Si tú miras que yo desfallezco, tú me ayudas. Ese es el buen hermano. Alaba. El que está unido, el que está en la guerra. Y verdaderamente el matrimonio unido, una familia unida, una iglesia unida en oración, en clamor, tiene poder para enfrentar los diferentes problemas de la vida. Y tiene el poder para tener victoria. Porque nuestro Dios se agrada de aquellos que buscan en la unidad para pelear la batalla de la fe. Para guerrear en batalla. En Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Está hablando de dos, si están de acuerdo. Voy a explicar esto. Yo no sé cuánto habemos, pero si de los que habemos solo habemos dos que estamos de acuerdo, es suficiente. Lo que está diciendo Mateo, que pueden haber 100, pero de los 100 no puede haber ni uno de acuerdo. Aló. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, cuando usted llega a un lugar y usted dice que está reunido 2 o 3 en el nombre de Jesús, ahí está el Chaquina. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos alaban? Pero si usted hoy está aquí reunido pensando en los problemas, lo que pasa es lo siguiente. Si tú vienes a la iglesia debes de comprender. Si usted está orando tienes que comprender que el deleite es la base fundamental de todo. Porque la Biblia dice: deleítate en Jehová a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Usted sabe qué significa Edén? ¿Ah? Significa deleite. Aló. Diga conmigo, significa deleite. Lo que da a entender que Adán y Eva fue puesto en lugar de deleite. ¿Cuántos alaban? Y mientras tu oración no sea un lugar de deleite, tu oración no traspasa ni el cielo raso. Aló. Pero cuando tu oración es un lugar de deleite, el mismo infierno tiembla, porque vendrá un mover sobre ti y una gloria sobre ti sobrenatural. Es en el deleite de Dios, es en la gloria de Dios, es en el llama de Dios, es lo sobrenatural de Dios. Dile a tu vecino: ponerse de rodillas en una posición, cualquiera lo hace. Deleitarse en oración no lo hace cualquiera. Que cuando tú te levantas de ese lugar, tú te levantas con otros ojos. Tus ojos no están apagados, brillan. Tu rostro brilla. Porque has estado con Dios, porque has estado con unción, porque has estado con Jehová Dios de los ejércitos, porque su gloria ha estado sobre ti. Diga: si dos se ponen de acuerdo. Hay gente que te dice: sí, vamos a orar, no se preocupe, estamos orando. ¿Y qué va a hacer si solo pasa dormido? Aprendió la rutina de decir que está orando, pero nunca oran por ti. Dos, en la unidad hay avance. La Escritura habla de un profeta que Dios lo envía y le dice: vete por el desierto, pero no te detengas a comer absolutamente nada, ni tampoco te detengas a descansar, ni comas ni descanses. Y dice que se puso a descansar debajo de un árbol. El profeta viejo se dio cuenta, enalbardó la mula y se fue y le dijo: te veo descansar. Sí. ¿No quieres ir a comer conmigo? No, Dios me dijo que no descansara ni que tampoco comiera. Le dice: pero no te preocupes, Dios me acaba de decir que sí, que vayas a comer. Se frijolea, agarra la mula y el mismo profeta viejo le dice: así dice el Señor, que por haber comido y haberte detenido, te van a comer la fiera. Si Dios te dio una asignación, si a mí Dios me dio una asignación, pueden venir 100,000 que me digan: no lo hagas. Yo le voy a decir: lo voy a hacer.
Porque yo conozco mi asignación. Yo conozco para qué fui creado. Y aunque alguien me quiera detener, yo digo no. El único que puede detenerme es Jehová. Que traiga los carros de Israel y su gente de a caballo y me arrebate. Alaba la gloria de Dios y me lleve con él. Cuando se alaban, tú no te puedes detener por lo que te diga otro. Tú te detienes o avanzas por el mover que Dios te dio. Dios te dio tu asignación. Alaba. Si el que va delante de ti avanza, tú avanzas. Si el que va delante de ti se detiene, tú te detienes. Hay alguien que está oyendo eso. Si el que va delante de ti te dice muévete, tú te mueves. Alaba. Mira esto. Hay momentos que yo digo en mi carne, naturalmente, porque soy un hombre, un ser humano, voy a ir a tal lado. Y de tanta insistencia que yo hago, 2, 3 intento, el Espíritu termina diciendo, te dije que no fuera y no vas a ir. Se aquieta mi corazón y regreso. La autocomiseración me dice, soy un pastor malo porque no fuiste. El remordimiento me dice, tienes razón. Pero la voz de Dios me dice, tened paz. Y es allí donde puedo reposar, porque yo sé que Dios no quiere que yo vaya, porque hay cosas que parecerán buenas pero que pueden terminar mal. Entonces si Dios me dice que yo lo haga, lo hago. Aunque a mí me parezca mal, yo lo voy a hacer. Y aunque a mí me parezca bien, pero si Dios no quiere, no lo voy a hacer, porque le voy a hacer mal al que me llamó. ¿Cuántos alaban? En Nehemías 4:6 dice la Escritura, edificamos pues el muro, y todas las murallas fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La Escritura aquí dice que Nehemías comenzó a edificar, pero cuando vieron que él estaba edificando, en Nehemías 4, del 1 al 5, dice, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Toda buena obra, diga conmigo, y todo don perfecto va a despertar la envidia de muchos. Dice que Sanballat se despertó en envidia. Se despertó en envidia y quería detenerlo. Pero en ese momento Nehemías se fue en oración y le dijo, Padre, me han enviado estos recados o estas cartas del infierno. Yo no sé qué puedo hacer, pero tú me asignaste a reconstruir el muro, y es lo que yo voy a hacer si tú no me detienes. Hay alguien que está oyendo eso. Y cuando él se dio cuenta que las cartas habían venido y se las puso ante Dios, entonces vino Dios y comenzó a obrar y metió su mano para que el mover sobrenatural viniera sobre Nehemías y reconstruyera el muro. Lo que yo estoy diciendo, que cuando pones cada una de tus quejas ante Dios, cada una de tus cartas ante Dios, Dios dará respuesta y mirarás la gloria de Dios, porque Dios es real y verdadero. Diga conmigo, yo me encargo de establecer y tener una relación con Dios. Diga, y Dios se encarga. Dígalo seguro, y Dios se encarga de meter mano en mi problema. Dile, de mis enemigos se encarga Dios. Hay alguien que está oyendo eso. De tus enemigos se encarga Dios, de tus adversarios se encarga Dios. Hay alguien que está oyendo. Tú te encargas de adorar a Dios, de levantar acción de gracia a Dios, de exaltar a Dios. El resto Dios le va a traer. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con este último punto. En la unidad hay fortaleza. Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Rebasa tarabaca sarabasan. Alaba la gloria de Dios. Todo lo que está o te hace falta, Dios lo va a mantener estable. ¿Sabe por qué? Porque tú aprendiste a ministrar la gloria de Dios. ¿Qué pasó mientras el profeta
Elí se mantuvo en integridad. No había enemigo que pudiera vencerlo. ¿Qué pasó cuando dio rienda suelta a toda su familia? Llegó un de repente de desgracia. Y dice que rajó toda la familia. Desde el sacerdote, es más, su nuera cuando estaba dando a luz y terminó de dar a luz, tomó su hijo, nieto de Elí, y le puso un nombre, Cabod, donde dijo, desgracia, terminó todo por haberle faltado a Dios. Cabod. Y hay gente que está en Cabod a punto, pero hoy Dios te está dando la oportunidad. Vuelve a la senda, vuelve a caminar bajo la cobertura, vuelve a caminar en unidad, vuelve a caminar en el mover, vuelve a caminar en la gloria. Razo Cotorobosanda.